Buenos días, hermanos. Vamos a inclinar nuestro rostro para pedirle al Señor que Él sea quien nos dé de su misericordia y que Él provoque en nuestro corazón la necesidad de depender de Él. Señor, te damos gracias en esta hermosa mañana, Señor bendito, por la oportunidad que tú nos das de acercarnos hacia ti, Señor. Gracias te damos, Señor Jesucristo, porque si no es por ti y porque tú pones ese querer como el hacer en nuestros corazones, Dios mío, de veras nosotros no podríamos estar hoy aquí, Señor bendito. Te ruego tu misericordia, Señor eterno. Te ruego, Señor bendito, que pongas y sigas poniendo ese querer en nuestro corazón de buscar tu rostro, de hacer tu voluntad, de querer cumplir tu palabra, Señor bendito. Crea en nosotros un limpio corazón, Señor bendito, y renueva dentro de nosotros un espíritu recto. Sí, Señor, yo te lo suplico en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Damos gracias al Señor, hermanos, por una oportunidad más que Él nos da de estar reuniéndonos. Y durante una semana nosotros hemos estado meditando y ojalá que usted haga lo mismo, meditar de su diario vivir y poder usted reflexionar qué es en sí lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Las personas normalmente viven una vida apática al llamado que el Señor nos ha hecho. Y a mí me llama la atención mucho porque la mayoría de personas hoy en día se hacen llamar cristianos y la verdad es que cristiano es un seguidor de Cristo. Eso yo creo que la mayoría de nosotros pues lo sabemos y entendemos, ¿verdad? Pero nosotros podemos comprender que el, la prioridad de ser cristianos, hermanos, es tener la conciencia de imitar a aquel que nos llamó a este ministerio, a esta necesidad de ser cristianos, valga la expresión. Ser cristiano no es una costumbre de que yo tenga que llegar a mi casa, orar, leer la Biblia, estar portándome bien, que no me llame la atención el mundo, que no me llame la atención el pecado, que no me llame la atención muchas cosas. Entonces llega un momento en que eso se vuelve cansoso para muchas personas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces viene el enemigo y empieza a poner una situación más fácil, más moderna. Y a mí me llama la atención porque durante todos estos días pues tuvimos unos inconvenientes con un vehículo que tenemos y no podíamos nosotros pues estar en nuestros propios vehículos, ¿no? Entonces tuvimos que subcontratar unos taxis y esos de esas plataformas que uno utiliza. Pero me llama mucho la atención de que las personas pues ahora ponen una radio y ponen canciones, dicen ellos, ahora ya no son alabanzas, sino que son canciones cristianas, entre comillas, ¿no? Y miren, hermanos, la verdad, meditando en eso, uno se da cuenta que realmente, hermanos, la gente no sé por qué busca a Cristo, realmente no sé por qué lo busca o por qué se supone que Él se hace llamar un seguidor de Cristo. Pero a mí me llama mucho la atención porque, fíjense, hermanos, que la historia del Evangelio que nos revela cómo fue los inicios del cristianismo fue totalmente distinto a lo que hoy se está viviendo. Porque la mayoría de personas vive una situación totalmente distinta a los principios del por qué se le llamaban cristianos a los seguidores de Cristo.
Y me llama mucho la atención porque, fíjense hermanos, de que era en aquel entonces venía Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y llamaba a sus discípulos, los llamaba y ellos no se resistían a ese llamamiento. Ellos no estaban por Cristo por una situación de desesperamiento o hostigamiento del mundo. Pues ellos tenían una esperanza de libertad. En el entonces que en el entorno en que Cristo llamó a sus discípulos, o en el entorno en que Cristo llegó a realizar esta experiencia, fue cuando justamente Roma los tenía de esclavos o tenía invadida a Jerusalén. Entonces la esperanza de aquellos que fueran llamados era de que fueran pues liberados del yugo romano, pues en ese entonces, ¿verdad? Pero la esperanza que tenían los de Israel, los de Jerusalén, era que realmente llegara ese Mesías para liberarnos de esa presión romana o del país que iba a estar siendo invadido en ese momento, siendo invadido o haciéndose pues el enemigo de Jerusalén, pues pudo haber sido Roma, pudo haber sido los persias, pudo haber sido los griegos, en fin. Pero en ese momento fue Roma el que tenía a Jerusalén posesionado. Las costumbres que Jerusalén tenía y todo estaban siendo controladas por los romanos. Y de esa desesperación resurge una esperanza, el Mesías. ¿Va? Pero Jerusalén esperaba un Mesías para hacerlos libres físicamente. ¿Va? Eso era la esperanza de ellos, pues, o sea, están pagando demasiado impuestos, la opresión de los romanos contra los de Israel o Jerusalén, era una situación bien difícil hasta el punto que les impusieron a un emperador llamado el César en ese entonces, ¿ya? Entonces, ese emperador era un máximo líder. ¿Y por qué se identificaba un líder? Se identificaba un líder porque tenía la capacidad de dominio hacia las personas que tenía como pueblo. Por ejemplo, los romanos tenían a este César, ¿verdad? El César era un título, ¿verdad? Como decir un rey, ¿verdad? Solo que decían el César. Entonces era un título de la máxima autoridad. Este hombre tenía ese liderazgo. Tenía ese liderazgo tal era el liderazgo que tenía, que convenció al pueblo romano de invadir y hacer un gran imperio. Al punto que entre el camino encontraron a Jerusalén. E hicieron una invasión y se apoderaron de toda esa nación. Pero a mí me llama la atención porque, fíjense hermanos, de que en medio de esa situación resurge una esperanza llamada el Mesías. ¿Verdad? Ellos esperaban ese Mesías y nace el Señor Jesucristo. Y ustedes ya saben la historia, cómo es que nace el Señor Jesucristo. Llegan el enemigo no quería que Jesucristo pues creciera, ya había nacido en aquel pesebre, pero viene y están estos los magos, los reyes magos que le llaman, van unos científicos, unos estudiadores de la ciencia, y empiezan a estudiar, son astrólogos y miran una estrella extraña, una estrella que a ellos les empezó a llamar la atención y la empiezan a seguir y casualmente llegan con Herodes y Herodes viene y les dice, Herodes sabiendo la historia del Mesías, ¿eh? Sabiendo la historia del Mesías, viene
y pregunta, ustedes ya saben la historia, pregunta y a los principados de la ley y le dice, mire, estos andan buscando a alguien que nació y vienen aquí al palacio pensando que aquí está el rey, porque ellos lo identifican como rey de reyes. ¿Ah? Entonces el enemigo empieza a querer bloquear, empieza a querer bloquear el plan de nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces ahí viene la historia, viene Herodes y le dice, bueno, los dejo, vayan y lo busquen y cuando ustedes lo encuentran, pues ríndanles honores y luego regresen conmigo para que ustedes me digan dónde está para que yo también me vaya a rendir honores, dice, ¿va? Pero era una astucia. Al punto que el ángel le dice a estos reyes magos que bueno, que ya no regresen por la misma ruta, que se vayan por otra ruta, y en fin. Herodes se pone molesto y manda a hacer la matanza de los niños, ¿no? Y no dejó niño vivo. Ahí es donde el ángel le dice a María y a, ¿cómo se llama? Y a José que huyan de Belén y se van a refugiar a Egipto. Y allá se van. Pero ¿por qué estoy haciendo toda esta reseña, hermanos? Porque la intención o el plan de Dios, más bien dicho, Dios crea ese plan, pero me llama mucho la atención porque Abraham dice, oiga, solo quiero hacer esa mención, porque Abraham dice que vivió en la tierra prometida, ¿ah? Y cuando habla que vivió en la tierra prometida, habla de que él vivió en tiendas, porque dice que en su corazón él decía que si Dios era espiritual no podía dar cosas materiales, sino espirituales. Entonces, partiendo de esa convicción que Dios le pone a Abraham en su corazón, empieza un plan tan tremendo. ¿Por qué? Porque la gente, le vuelvo a insistir, la gente quería tener una libertad y ellos esperaban al Mesías, pero en alguna forma ellos pensaban que iban a ser rescatados como cuando Moisés los fue a rescatar de algo físico, porque realmente el pueblo de Israel fue rescatado de Egipto físicamente, no espiritualmente, físicamente, porque dice que Dios escuchó el clamor y el sufrimiento y el llanto de su pueblo, ¿ah? Y entonces dice que viene, y ustedes ya saben la historia, Moisés hizo todos los habidos y por haber en cuanto a la obediencia de Dios y las plagas y todo, pero fueron rescatados. Allá van con todas sus cosas, pasan el desierto y todo, pero espiritualmente ellos no estaban siendo transformados. ¿Por qué? Porque ellos dicen que estando en el desierto, ellos empezaron a murmurar y empezaron a hablar y empezaron a decir. O sea que espiritualmente ellos no estaban siendo rescatados, sino físicamente. Pero ¿por qué hago toda esta mención? Usted va a ver al final por qué los estoy haciendo. Porque fíjense pues, entonces viene los discípulos y son llamados. Pero ellos querían ser rescatados de una opresión terrible que estaban pasando por medio de los romanos. Pero el Señor Jesucristo viene y les empieza a hablar de algo totalmente distinto. ¿Ya? Y les empieza a hablar del reino de ¿qué? De los cielos. Y usted ha visto, esa palabra es la misma para nosotros hoy en día. Y si usted dice, bueno, el reino de los cielos, y usted mira a los cielos y mira castillos, mira una ciudad, porque reino es sinónimo de ciudad, pues, o de alguna capital, ¿no? ¿Ya? O un pueblo, o una nación, pues. ¿Ya? Reino es sinónimo de eso.
Cuando alguien habla de reino, entonces se imagina una ciudad, una nación, va. Pero ninguno miraba eso. ¿Por qué? Porque era espiritual. ¿Ya? Entonces viene el Señor Jesucristo y empieza su ministerio justamente a los 33 años. ¿Ya? Empieza su ministerio a trabajar con 12 discípulos. Empieza a formar a esos 12 discípulos. ¿Ya? Al punto que dentro de esos 12 discípulos había alguien que le estaba metiendo la mano a la bolsa de las ofrendas. Había uno, pero sin embargo él seguía formando a este Judas. Había un revolucionario, Pedro. Pedro dice que escondía las espadas todavía, esperando en qué momento Jesucristo iba a decir, bueno, tomen las armas y vamos a ir a combatir este imperio romano. Pero sin embargo nunca se dio. Pedro andaba con espada. ¿Ya? Porque él esperaba también esa revelación material. Pero conforme se fueron dando ellos cuenta que el Señor Jesucristo empezó a trabajar ¿en qué? En sus vidas, en sus almas. Empezaron a ver cómo el Señor Jesucristo empezó a formar en ellos una fe, una esperanza, una necesidad de un cambio. Estaba ya el Señor Jesucristo reunido con ellos ahí, comiendo, compartiéndoles la palabra del Señor con parábolas, con anécdotas espirituales. Y dice que llegó un maestro de la ley llamado Nicodemo. ¿Ya? Es como cuando ustedes vienen y están hablando con alguien, ¿va? Están hablando con alguien, pero están rodeados de su familia. Entonces su familia ve como el papá, como la mamá está compartiendo la palabra del Señor a otra persona. Y eso queda como una lección para los que están escuchando. Y ellos se sorprenden, se quedaron sorprendidos porque cuando viene el maestro y le dice, viene el Señor Jesucristo y le dice a ese fariseo, y le dice, mira, tienes que nacer de nuevo. No puede, o sea, tú siendo maestro no sabes lo que dice la ley. Tienes que nacer de nuevo. ¿Ya? Entonces, imagínense ustedes que lo que habla el maestro. Entonces viene y el evangelio empieza a impactar. El ministerio del Señor Jesucristo empieza a impactar entre toda la gente. Empieza a haber un ministerio de justicia. Un ministerio de justicia, un ministerio de juicio, un ministerio de misericordia. Dios, dice el apóstol Juan, Dios tomó y se formó como imagen de hombre, Jesucristo. ¿Ya? Porque el Señor Jesucristo así le dice a sus discípulos. El Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, el que me ve a mí, ¿qué dice? Ve al Padre. ¿Ya? Entonces mi Padre y yo somos uno. Entonces empezó el trabajo de impacto. ¿En qué sentido de impacto? Porque en la religión de ese entonces, hablamos del judaísmo, había mucha acepción de personas, había mucho comercio, ¿ya? Alguien quería hacer un sacrificio, pues llevaba su sacrificio, llevaba su animalito, ahí voy a poner esto como ejemplo, llevaba su animalito y decía, mira, ese animalito que tú traes, pues no está santificado. Yo te vendo este mismo animalito, pero ya está santificado. Entonces todo se volvió un comercio. Todo se volvió un comercio. La gente quería ofrendar y ahí mismo, póngale que le voy a hablar de lo que hoy vivimos, ¿va? Llevaba 100 quetzales y dice, yo voy a ofrendar 100 quetzales, sí, pero es que eso, ¿de dónde viene?
hasta contaminado, pero mira, yo te vendo esa misma ofrenda de 100 quetzales, pero solo que te la voy a vender en 200 quetzales. Pero el dinero era el mismo. Pero ¿qué es lo que empezaron ellos a ver? Negocio. Mucha gente hoy en día se sorprende y dice, ¡ah, qué tremendo cómo están las iglesias! Pero ese espíritu sigue siendo el mismo de los antepasados. Un negocio, todo es un negocio. Por eso es que el Señor Jesucristo viene e impacta a sus discípulos y dice que agarró un cinto y empezó a tirar a las jaulas. Dice que las palomas salieron volando, soltó a las ovejitas, a los cabritos y empezó a soltar todo lo que era ofrenda y expresó esto. Dijo, mi casa de oración será llamada. Dice, vosotros la habéis vuelto una cueva de ladrones, ¿ya? Entonces viene el Señor Jesucristo y empieza a impactar a sus discípulos. Empieza a quererles borrar esa idea de que el Señor venía a rescatarlos de algo físico, ¿ya? Y esa misma idea es la que los discípulos siguen dando hoy en día en los restos del evangelio que ellos lograron escribir. Por ejemplo, Lucas escribe Mateo, ¿va? Lucas escribe Hechos, ¿ya? Juan, pues, y los demás, Marcos, Lucas, vuelve a escribir Lucas, Juan escribe su propio evangelio, su propia forma de ver las situaciones, ¿va? Y luego vienen los hechos lo escribe Lucas también, dirigiéndose a Mateo, al famoso Teófilo, ¿verdad? Pero ¿a qué es lo que voy con esto, hermanos? A lo que voy es que ellos empiezan a plasmar algo que ellos habían sentido en su corazón. Yo quisiera que usted me acompañara ahí en Hechos capítulo 2 y versículo 43. Dice así, y dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y me llama mucho la atención porque miren pues, hermanos, sobrevino temor. ¿Por qué sobrevino temor? Porque anterior a esto el apóstol Pedro toma el mando después de que vino el Pentecostés, que le llaman el derramamiento del Espíritu. Y viene el apóstol Pedro empieza a compartir la palabra y empiezan a haber señales. Empiezan a haber señales de milagros y en fin. Pero me llama mucho la atención porque viene la palabra y dice algo bien interesante. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Este espíritu es el mismo que se da a un principio con el Señor Jesucristo. Tenían todo en común. ¿Y cuál era lo común? Que se amaban, que se respetaban, que tenían un anhelo, ¿ya? Un anhelo que no estaba muy claro todavía, porque ellos tenían al Señor Jesucristo como su todo, y estaba bien. Pero imagínense que cuando el Señor Jesucristo empezó y les dijo, bueno, empieza a decirles que Él iba a ser quitado de ellos. Pero Señor, le dice el apóstol Pedro, Señor, no, tal cosa no te acontezca, le dice. ¿Por qué? Porque ellos estaban encariñados con la figura física del Señor Jesucristo.
¿Ya? Imagínense ustedes como que son mi familia, son mis hijos, y que yo venga y le digo, bueno, familia, a partir de ahora, pues mi tiempo empieza a ser, eh, eh, mi tiempo, mi cuenta empieza a ser regresiva. Ya voy a quedarme con ustedes poco tiempo. Eso es un gran impacto para la familia, pues, porque dice, ay, a mi papá, no, papá, no, hombre, ¿cómo va a pensar usted que tiene, pues, tiene cáncer, tiene esto, ¿qué tiene? Busquemos la solución para que usted, no sé si me estoy dando a entender. Y lo mismo le pasó a sus discípulos cuando él empezó a hablarles que era necesario que él tenía que partir. ¿Ah? Es necesario que yo me vaya, dijo, pero yo les voy a dejar un consolador, es necesario que yo me vaya para que, porque a ustedes les conviene, les dicen, les conviene que yo me vaya porque yo les voy a dejar el Espíritu. ¿Ya? Entonces, ¿a qué voy con esto? El Señor, a partir de su muerte, confirma lo que siempre Él había querido que todos entendiéramos, que era algo espiritual, que nos preparáramos para algo espiritual, no para algo físico. Por eso es que es la confusión, ¿verdad? Porque el pueblo judío esperaba ese Mesías y lo sigue esperando, pensando que el Mesías va a venir físicamente y nos va a absorber de toda situación como lo hizo Moisés en aquel entonces. Pero el Señor Jesucristo ya vino, ya estuvo entre ellos, estuvo. Por eso es que el apóstol Juan dijo, a los suyos vino, pero los suyos no le creyeron, dice, ¿va? Pero a los que no eran de él, dice que los hizo, ¿qué? Hijos. Leámoslo, ahí está en Juan. Juan capítulo 1 está ahí. Miren lo que dice ahí, es bien interesante porque es justamente lo que estamos leyendo. Dice Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados de sangre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de esta situación, cuando hablamos de esto, no estamos hablando de alguien que quiere, que por sí mismo quiere hacerse hijo de Dios. ¿Ya? Por eso es que yo estaba tocando el tema, esto, ¿por qué, hermanos? Porque miren, pues, hoy en día, tan fácil es decir, yo soy cristiano, gloria a Dios. Miren, hermanos, y por eso yo le decía al principio, que uno debe de meditar en su corazón qué es lo que escucha, qué es lo que oye, más bien dicho, sí, qué es lo que escucha y qué es lo que oye, ¿va? Porque una cosa es oír y cuando uno oye, pues bueno, es lo mismo le da que si alguien hace la araca y todo, pero cuando alguien escucha es porque ya le está poniendo sentido a lo que está oyendo, ¿ya? Y cuando alguien escucha, entonces esto ya baja el corazón, ¿ya? Y a mí me llamó mucho la atención porque venía en ese taxi y el muchacho escuchando unas canciones, miren, hermanos, tan repudiantes totalmente. Mencionan a Dios, sí, mencionan a Cristo, sí, pero son gente que no tiene ni siquiera el criterio de entender quién es Dios. No tienen el criterio de entender quién es Cristo. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. ¿Ya? Y hacen canciones extrañas totalmente, llenas de soberbia, llenas de desafío. ¿Ah? El apóstol Juan dice acá, a los que recibieron y los que creyeron en él, dice, les dio la potestad. ¿Quién les dio la potestad? No fue una potestad por ellos mismos, sino una potestad que Dios les dio de ser llamados hijos de él. Ya. No es cuestión de que yo diga, yo soy hijo de Dios. Pero ¿y cómo si no te pareces a él?
Es como que usted viniera, miren hermano, yo todo morenito, todo cachetón y chino, y de repente aparece un alemán ahí, miren hermanos, rubio, ojos azules, su complexión bien fornido y así, miren hermanos, y yo diga, él es mi papá, y ustedes van a decir, está loco, ¿ah? Ese no es su papá, ¿cómo va a pensar usted? Sí, es mi papá, no es su papá. Pero ¿por qué no sé? Por lo menos debería tener su gran melena canche, pues, ¿no? O por lo menos sus ojos azules. O por lo menos que fuera blanco, pues. Mínimo. ¿Ah? No sé si me estoy dando a entender. Yo no puedo decir si soy hijo de Dios. Así si yo soy hijo de Dios, yo soy... Pero no tengo las complexiones, no tengo la misma característica que Dios sea mi Padre. Fácil es decirlo. ¿Ah? Fácil es decir yo soy hijo de Dios, pero no tengo la misma característica. Por eso es que a mí me llama mucho la atención, porque viene y dice, los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿quién dice? De Dios. Entonces, vean pues hermanos que hoy en día el cristianismo está totalmente tirado a la borda. Totalmente ha sido abandonado. ¿Por qué? Porque hoy en día es el criterio del humano, es el criterio del hombre, el que dice, usted es el varón de Dios, usted es hijo de Dios, usted crea que es hijo de Dios, usted crea que es hijo del rey, usted crea que esto es un príncipe, usted crea, y empiezan a meterle esa situación a la mente de las personas, y si aquella persona es un conejito y le dice a usted, mire, usted es un conejito, no, usted no es un conejito, usted es una gran, es una, ¿cómo le dicen es una liebre? Esa es la palabra. La liebre es mucho más grande que un conejo, es mucho más, tiene más ancas, es mucho más veloz. Sí, es familia de ella, pero el conejo es distinto a la liebre. No sé si me estoy dando a entender. Por eso es que dice que no es de voluntad de hombre. O sea, ahí no incurre en sexo, no incurre en idea humana, sino de voluntad de Dios. Y eso es lo que hoy en día el cristianismo le ha quitado. Le ha quitado a Dios. Le ha quitado. ¿Por qué? Porque el hombre quiere hacer a toda la gente hija de Dios. Cuando el Señor Jesucristo dijo, muchos son los llamados. ¿Y qué dijo? Y pocos son los escogidos. El Señor Jesucristo vendrá por un remanente, por algo pequeño, por algo que no es gigantesco. ¿Ya? Por eso es que dice que a los que creen en Él les dio la potestad. Creer es algo que el Señor, el apóstol Pablo lo dice muy claro. Dice el Señor, dice el apóstol Pablo, porque Él da el querer como el hacer. No depende de nosotros. Si yo creo es porque Él puso en mí el creer. Si yo lo amo es porque Él puso en mí el amar. Yo le preguntaba a ese piloto de taxi y escuchando la radio, oyendo la radio ahí. ¿Usted es cristiano? Sí. Hermanos, cuando realmente la palabra de Dios nos dice, usted es cristiano, bendito sea el nombre de Dios. Mira que estoy, miren hermanos, enamorado de Cristo, pues, enamorado del Señor, maravillado de que Él lo rescató de todos sus males, de que Él está lleno y esperando que Él venga muy pronto. Ese es un cristiano, hermanos, con la esperanza puesta de que aquel que fue rescatado de este mundo, que fue resucitado de este mundo, así también Él nos va a resucitar y nos va a rescatar de este mundo, hermanos. Pero hoy en día el cristianismo es una basura. Perdonen, hermanos, perdonen que les hable así, pero así es. Esa religión, tal vez no el cristianismo, sino la religión, es una basura totalmente, hermanos.
Miren, hermanos, la radio, ahí venía escuchando el tipo la radio. Y muy bien, vamos a estar rifando 2 entradas al cine. ¿Quién quiere ir al cine este viernes? ¿Quién quiere estar en el cine este viernes? Hermanos, cuando la Biblia nos dice no améis al mundo, ni las cosas que en el mundo están. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, ¿cómo yo, siendo cristiano, como yo que he aceptado al Señor Jesucristo, voy a estar promoviendo al mundo, hermanos? No encaja en nada. ¿O sí? La palabra del Señor por eso yo decía a un principio, hermanos. Por eso yo lo hablaba a un principio. ¿Por qué? Porque la gente quiere ser rescatada de algo físico. Tiene problemas de adicción. Pues quiere ser rescatado de la adicción. Pero no quiere soltar sus bajas pasiones. No quiere seguir. No quiere evitar lo que el mundo hace en nuestras vidas. Quiere seguir, miren, hermanos, ahí está la gente haciendo ejercicios. Pero ¿por qué quieren verse más jóvenes, más robustos? Ahí están que evitando la grasa, que evitando esto, que quieren mantenerse más vida. No, hermanos, cuando el Señor Jesucristo, cuando el apóstol Pablo dice, para mí el morir es ganancia. ¿O no lo dice así? Por supuesto no estoy diciendo yo, hermanos, que nos vamos a hacer imprudentes y vamos a estar... No. Pero yo voy, ¿a qué es lo que voy con esto? La finalidad con que uno está haciendo las cosas. Ya, a eso es lo que yo voy. Ya, la finalidad, la gente, miren, hermanos, los pastores hoy en día, hay unos pastores que ahí están haciendo ejercicios, haciendo eso, miren, hermanos, gastándose el dinero de las ofrendas en cosas que a ellos les trae un beneficio. Y el pobre ofrendante ahí evitando comer esto, evitando esto. ¿Por qué? Porque para que le alcance a su diezmo, para que le alcance a su ofrenda, mientras que el pastor dándose la grande, miren, hermanos. Nunca se me olvida a mí una conversación que tuve con un dueño de una tienda. Me dice, fíjese usted, me dijo, que por qué yo no voy, y por qué yo no voy a la iglesia, me dice. Fíjese usted, aquí viene el papá con sus 4 güiritos, con su esposa, y yo quiero un chocolate X, ¿verdad? Un chocolate que son caros, ¿no? No, mi hijo, mira, que solo nos alcanza solo para esto. Entonces les compró cositas en aquel entonces de a 50 centavos, ¿no? Ahí está. Para eso nos alcanza. Y mire usted, pasan todos los de la iglesia comprándole sus golosinas a sus güiritos, lo más económico, lo más barato. Y al rato salen los hijos del pastor. Dame aquí, vos, dame aquí, ya. Solo cosas de aquel entonces de a 2 quetzales. Para nosotros hoy en día son cosas de a 5, 10 quetzales. Por eso no voy, me dice. Porque mire la gente tonta. Y tiene razón, hermano. Gente tonta, mire. Y yo fui uno de esos tontos también, hermanos. Yo no estoy diciendo que no hay que ofrendar. Que quede muy claro. Yo no estoy diciendo que no hay que ofrendar. No estoy diciendo que no hay que diezmar. Pero hágalo conforme a lo que está escrito, conforme a lo que Dios le pone en su corazón. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. ¿Ya? Por eso es que a mí, cuando usted empiece a leer la Biblia se va a dar cuenta. Los fariseos le decían a sus seguidores, les decían que no ayudaran a sus padres, porque prioridad era darle al templo. Mientras que hacían a un lado lo que decía la palabra del Señor, honra a tu padre y a tu madre para que tengan días largos. Ellos decían, no, mira, dile que lo que tú tenías dispuesto para él es prioridad para el templo. Es prioridad para el templo. Ya, hipócritas, hermanos, de veras. Por eso yo le vuelvo a insistir. Por eso es que el rescate que el Señor Jesucristo nos vino a hacer a nosotros era algo espiritual. Por eso es que dice aquí, y a mí me lo vuelvo a recalcar, porque dice los cuales no son engendrados de sangre. Cuando habla de sangre está hablando de sexo, ¿ya? Ni de voluntad
de carne, igual, está hablando de lo mismo, de sexo, ¿ya? No es cuestión de que yo voy a tener una relación con Dios y de esa relación van a ser un hijo. No, 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 no. Dice que es ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces cuando usted y yo somos escogidos por Dios, démonos por dichosos, hermanos. Ahora, cuando usted se está metiendo hacia la fuerza, mire, qué feo es cuando alguien está con una persona a la fuerza, hermano. Hablando de una relación de noviazgo o de matrimonio, que están a la fuerza, hermano. Están a la fuerza. ¿Va? No se besan con pasión. Porque tienen, en el matrimonio tiene que haber pasión, hermano. No una pasión desordenada, como lo dice la palabra, sino debe de haber pasión. ¿Ya? Debe de haber amor. ¿Ya? Pero qué feo es cuando alguien viene y le quiere dar un su beso y ¡pum! Le pone la mejilla, ¿no? O quiere agarrar la mano y ¡pum! Se la zafa. Entonces uno dice, yo estoy aquí a la fuerza. No sé si me estoy dando a entender. Estoy aquí a la fuerza. Y mucha gente que está siguiendo hoy a Cristo, oiga bien, mucha gente que está siguiendo a Cristo, pero no logra encontrarlo, hermano. No lo logra alcanzar. Lo está siguiendo, pero no lo logra alcanzar. ¿Ya? No lo logra alcanzar. ¿Por qué? Porque mira muchos obstáculos para poder lograr alcanzarlo. Hay que nacer de nuevo. Nicodemo dijo, ¿cómo? ¿Cómo va a ser eso de que yo ya siendo viejo me pueda meter otra vez en el vientre de mi madre? Nicodemo, no hombre, estás pensando en las cosas físicas, las cosas son espirituales. Hay que nacer de nuevo. Ay, qué serio eso. Dejar mis malas costumbres, dejar esto, dejar aquí. El mismo ejemplo que le pasó a la mujer de Lot. ¿Ya? El ángel les dijo, bueno, vayan, huyan, porque ahorita Sodoma y Gomorra van a ser destruidos con fuego. Pero eso sí, no vayan a voltear a ver atrás. No vayan a voltear a ver atrás. Y dice que ahí iban corriendo aquellos Lot, sus dos hijas y su esposa. Allá iban. ¿Y qué pasó con la mujer de Lot? Volteó a ver atrás. Y muchas veces eso es lo que sucede. ¿Qué sucede? Que volteamos a ver atrás y decimos, pero es que mi amante, ¿va? Ustedes hablando de los hombres, ¿no? Mi amante, ustedes, que la verdad es que yo sí no puedo dejar a mi amante, ustedes. Mire, es que qué difícil es eso. ¡Pum! Estatuas de sal. Ahí se quedan, prendidos en el pecado. Es que usted, mire, es que yo aquí, yo no sé qué mal tenga usted. No sé qué pecado es el que le está costando cortarlo, pero si le está a usted costando cortarlo es porque usted todavía no ha entrado dentro de la voluntad de Dios. ¿Ya? Y eso no, este mensaje, créame que no lo puede usted venir y al escuchar usted decir, escuché ese mensaje y a partir de ahí la voluntad, no, la voluntad de Dios es la voluntad de Dios, nadie puede interferir en ella. Por eso es que así dicen, no es de voluntad de hombre, ni de sangre, ni de nada. Es la voluntad de Dios. ¿Ya? Nadie puede venir a interferir y decir, padre, por favor, toca a fulano, padre, mira, hazlo. No. Solo podemos interceder que el Señor pueda hacer algo, pero es al tiempo de Dios, no es al tiempo del que está orando, no es del tiempo de nadie. Nadie puede interferir dentro de la voluntad de Dios. De manera que si usted tiene problemas todavía con dejar este mundo, pregúntese si realmente está dentro de la voluntad de Dios. Pregúntese usted si realmente está dentro de la voluntad de Dios. ¿Ya? Porque no depende de nosotros. Porque mire, hoy en día el cristianismo, como le vuelvo a insistir, la religión cristiana, no estoy hablando, perdonen que hable así, pero espero que me entiendan. Realmente está siendo comercializada hasta donde ya no más, hermanos. Está siendo comercializada hasta donde ya no más, hermanos. Todo es comercio, todo es comercio. Ya, miren,
los 70 discípulos que el Señor logró, donde el Señor ya dejó su espíritu, los 70 discípulos dice que se fueron huyendo de Jerusalén porque empezaron la persecución. Y sabe usted que no fueron a formar una gran iglesia, sino que dice que fueron a una cueva. Ahí se fueron a refugiar y ahí se reunían todos escondidos a orar, a pedirle al Señor. No sé si me estoy dando a entender el sufrimiento que da el seguir a Cristo. Y yo le digo algo, hoy en día persecuciones para el cristianismo no hay, solo para aquellos que realmente están buscando la voluntad de Dios. Pero miren, hermanos, hoy en día está el homosexualismo, está el lesbianismo, esa famosa LGB, no sé qué cuántos, un montón de situaciones de depravación, man. Pero quien se opone a eso se está oponiendo en contra de un sistema, hermanos. Y ahí es donde se va a ver quién en realidad va a entrar como un verdadero cristiano, hermanos. Ahí va a ser ese, miren, hermanos, ese cernidor, ¿va? Es donde va a ser eso. Ustedes han visto cómo limpian el maíz, ¿va? Agarran un cernidor y empiezan a tirar el maíz ahí, ¿va? Pero todo el cascajo, todo lo que no es maíz, lo tiran, hermanos. Y eso es lo que va a empezar a hacer el Señor Jesucristo, a limpiar todo ese cascajo, hermanos, a toda esa situación donde no es de lo verdadero, va a separar lo que es engañoso, ¿ya? Y va a dejar lo que es puro. Y ojalá que usted y yo estemos dentro de esos escogidos del Señor. Que no seamos solo del cascajo, así, gloria al Señor, aquí estamos, hermano, amén, no sé qué. Pero abrazando a lo homosexual, ¿va? Abrazando a una lesbiana, abrazando a una, no sé qué, hermanos, gente totalmente llena de espíritus demoníacos, hermanos. De veras, hermanos, mire, la gente hoy en día se está uniendo. Más vale unirse a que a protestar en contra de alguien que está en contra de Dios, en contra de la voluntad de Dios. Y es ahí donde se va a empezar a ver quién en realidad está a favor de Dios y quién está a favor de este mundo, hermanos. Claro, con el seudónimo de ser cristiano, cualquiera puede decir que es cristiano. Pero realmente un cristiano es el ejemplo de lo que el Señor Jesucristo nos dejó aquí. El ejemplo de hacer la voluntad de Dios espiritualmente, esperando un reino nuevo. Por eso es que el apóstol Pablo dice, pero nosotros esperamos cielos nuevos, tierra nueva, donde more la justicia. Ya, dígame usted qué justicia hay aquí. No hay justicia en este mundo. Este mundo está lleno de corrupción. Este mundo está lleno de cosas malas y pecaminosas. Aquí este mundo es como una jungla, que el que grita mayor es el que tiene el poder. Pero miren, hermanos, dentro del reino del cielo, de los cielos, el único y grande y mayor es el Señor Jesucristo. Por eso en el libro de Apocalipsis dice, y en esta ciudad no habrá necesidad de sol, porque Él será nuestra luz. Él será nuestro todo, hermanos. Es la esperanza del verdadero cristiano. Por eso es que dice en la primera de Juan, dice, cualquiera que leámoslo, ahí está en primera de Juan. Veámoslo y así rapidito. Miren lo que dice en primera de Juan capítulo, creo que es mire lo que dice el capítulo 3. Mire cómo empieza el apóstol Juan. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Vuelve a recalcar lo que habló en el Evangelio. Y dice, va a ser llamados hijos de Dios. Por esto el mundo, ¿qué dice, hermanos? No nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados,
Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué dice, hermanos? Se purifica a sí mismo como Él es puro. ¿Ya? Entonces, ¿a qué es lo que voy con esto? A lo que voy, hermanos, es que dice que nosotros debemos de ver el amor de Dios para que nos haya hecho hijos de Él. ¿Ya? Entonces, dice que el mundo, ¿qué? No nos conoce. El mundo no nos conoce. Mire, ¿y cuánta gente no es reconocida en el mundo como qué tremendo recibiendo los MTV o no sé qué premios de la música? Y aquellos orgullosos que ahora miren, hermanos, cuando la palabra del Señor nos dice que el mundo no nos conoce. ¿Por qué? O no nos reconoce. ¿Por qué? Porque no conoció a Dios, dice. Rechazó a Dios. ¿Ya? Rechazó a Dios. Miren lo que dice ahí en el libro de Juan, capítulo... Siempre aquí, en el capítulo 1. Miren en el versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo, que dice, hermanos, no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero ¿qué dice? La luz. Señor Jesucristo vino como esa luz a querer iluminar este mundo lleno de tinieblas, pero no le quisieron recibir. Entonces, si Cristo vino a querer alumbrar este mundo, ¿ya? Y el mundo no lo recibió, entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer en este mundo? Miren, hermanos, tantas iglesias que han jalado la oscuridad hacia la luz. Qué terribles esos ejemplos. Son terribles. Son terribles porque, o póngale que ahorita tenemos la luz acá y yo venga y le digo, pongamos este trapo para que se ponga más oscuro. Eso es lo que está haciendo hoy en día en muchas congregaciones. Me gustó aquel mensaje de aquel fulano, le voy a meter yo también. No, hombre, inspirémonos en lo que está escrito. No desviemos el mensaje del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino a dejar un mensaje tan precioso de libertad. ¿De libertad en qué? En espíritu. Ya, que nosotros nos parezcamos a Él. Por eso el apóstol Juan dice, aún no sabemos, ahorita somos hijos de Él, pero todavía no sabemos qué vamos a hacer cuando Él se manifieste. O sea, que hay casos tan gloriosos que nada que ver con este mundo, hermanos. Nada que ver. Usted se admira que tiene una tecnología que ahora, qué tremendo, qué lindo, qué maravilloso lo que hace el hombre. Y mucha gente dice, cuando el Señor Jesucristo estemos en su reino, cuando estemos con el reino con el Señor Jesucristo, ya va a haber una gran tecnología. ¡Error, hermanos! ¿Qué necesidad tiene el Señor Jesucristo de imitar lo que este pinche hombre puede hacer, hermanos? Perdonen la expresión. No tiene necesidad de imitar a nadie, hermanos. Más bien nosotros debemos de tener esa esperanza que un día caminaremos en esas calles de oro, en ese mar de cristal, donde su luz no va a ser opacada por nadie más, hermanos, que su gloria misma, que va a estar en medio de nosotros, iluminándonos en todo, hermanos. Y esa es la esperanza que tenemos, que un día ese Cristo lo veremos tal y como Él es, hermanos. ¿Ya? Ahorita no sabemos quiénes somos. Más bien dicho, ahorita no sabemos cómo es Él físicamente, hermanos. Pero un día lo veremos cara a cara, dice la palabra del Señor. Yo no sé si usted tiene esa esperanza. Yo no sé si usted se guarda a sí mismo para que un día lo pueda ver. Yo no lo sé.
Pero la palabra del Señor nos llama a que nos purifiquemos y que mantengamos esa esperanza que aquel que un día nos llamó a ser hijos de Él, ese día nosotros nos vamos a encontrar con Él, hermanos. Ya, para la muerte, hermanos, no hay miedo a la muerte. No lo hay, hermanos. No hay miedo a la muerte, no hay temor a nada, hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. ¿Por qué no inclinamos por un momento el rostro, hermanos, y le damos gracias al Señor por su palabra?